revisa nuestros corazones. Úngenos, mi Rey. Ven sobre nosotros. Ponte a cuentas con Él esta mañana. Levanta tu corazón a Él. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy agradecidos y contentos con Papá Dios por darnos esta nueva oportunidad de poder ministrar juntos la palabra del Señor. Para nosotros es un gozo y una alegría de poder ser un poquito de bendición a nuestros hermanos en Cristo Jesús, que son matrimonios y que están escuchando esta transmisión. Pues les recordamos que el nombre del programa que el Señor ha puesto en mi corazón es y serán una sola carne. Entonces esto nos habla, acuérdense que es un proceso y serán una sola carne. Entonces es un proceso, el matrimonio es un proceso de llegar a ser uno en el Señor. Y el tema que hemos estado viendo, amados hermanos, es el agua de la palabra. Y entonces cuando nosotros hablamos del agua de la palabra, nosotros nos basamos en un pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. Entonces recordemos, amados hermanos, que la palabra de Dios representa esa agua con la cual la amada, la novia, aquí tenemos dos figuras, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de un matrimonio como el nuestro, pero también estamos hablando de Jesús y la iglesia. Entonces cuando hablamos del matrimonio terrenal, el natural, entonces el varón tiene que lavar con el agua de la palabra a la esposa. Pero también Jesucristo, el amado, va a lavarnos a nosotros, y ahí ya me incluye a mí como varón, ¿verdad? Porque somos, y la iglesia del Señor, ahí Él nos va a lavar a ambos con el agua de la palabra. Las últimas dos aguas que nosotros estuvimos hablando y lo pusimos como tema en la mesa, fue en Salmos 23, capítulo 1 y 2, y estuvimos hablando de las aguas de reposo. Y también estuvimos hablando de otro tipo de aguas, que era en Génesis, capítulo 1, versículo 2, las aguas del mover del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y la importancia de que el matrimonio buscara, ambos buscaran la llenura del Espíritu Santo. Entonces hoy queremos seguir adelante con otro tipo de agua. Y hoy vamos a ver el agua del Jordán. Y ahí vamos a irnos a Josué 3:8, y dice así: además ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando llegues a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Amén. Solamente quiero, antes de profundizar y poner el tema en la mesa, quisiera explicarle a los hermanos que el Jordán representa, estas aguas del Jordán representan la humildad, representan la humillación. Entonces, y no me refiero a una humillación de que nos humillemos uno al otro, sino que más bien que uno mismo se humille, ¿verdad? Que uno mismo tome humildad el uno para con el otro. Amén. Esa es una actitud que realmente tenemos que tener cada uno de nosotros como matrimonio para poder sobrellevar y llevarnos bien en el matrimonio y poder alcanzar mejores glorias, ¿saben? Entonces vamos a ver ahí cómo es tan importante el trato el uno con el otro, ¿verdad? Ejemplos, simplemente el ejemplo de cómo nos hablamos, ¿verdad? El tipo de tono de cuando nos dirigimos a nuestra pareja, ya sea al comentar algo o ya sea tal vez una orden o algo, nuestro tipo de expresión que sale de nuestra boca
ahí a veces falta humildad o estamos humillando a la pareja, ¿no? Es correcto. Sí, normalmente pues hay algo con lo que nosotros como mexicanos luchamos, ¿verdad? Y es una cultura mexicana y hermano, pues aún otros países, aún otras naciones conocen nuestra cultura, que es una cultura machista, donde el varón, obvio, se exalta sobre la mujer. Y aún todavía, aunque ya como país hemos salido de esa mentalidad incorrecta, yo creo que todavía nos falta, ¿verdad? Y a veces nosotros le hablamos como varones, digo, la perspectiva del varón, nosotros le hablamos a la mujer en una forma, como lo decías tú, de una manera muy fuerte, muy dominante, ¿verdad? De decir, tú vas a hacer lo que yo diga. Y Jesús nunca le habla así a la iglesia, ¿verdad? Al contrario, le habla con amor, con misericordia, con bondad. Y entonces creo que parte de ese problema que nosotros como mexicanos tenemos es luchar contra esa cultura y esos ancestros machistas que todavía traemos acarreando en nuestras vidas. Entonces, como mujeres tenemos que saber cómo hablamos, aunque sea la misma palabra, pero la expresión, como sale el tono, es ahí. Entonces, como mujeres tenemos que aprender que tengamos dulzura en nuestros labios, en nuestro hablar, como habla la palabra en Proverbios, muchas veces nos recomienda. Claro, algo que yo he notado que como cultura, estamos hablando un poquito de la cultura, yo no sé si tú te has fijado hoy que sales a hacer un mandado, tal vez al banco, a hacer cualquier cosa, ya hoy la gente no dice ni gracias, ni con permiso, ni por favor, ya es muy raro que la gente sea amable. Y entonces yo creo que esa es parte de la humildad, ¿verdad? Lo que tú estás hablando, y aún en casa llevamos esa mala cultura, porque no es correcto, ¿verdad? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que la sabiduría de Dios es amable. Entonces, a veces se pierde eso en casa. Y como tú dices, no hay una humildad en la forma de hablarse el uno con el otro. Y entonces, a la hora de hablarse golpeado o tal vez de una manera muy seca, ni siquiera ni por favor, ni gracias, eso afecta al matrimonio. Afecta la manera de llevarse el uno con el otro. Así es. Entonces, hablando también referente a la cultura, se nos tiene mucho a los mexicanos que a veces uno no quiere ver sobresalir al otro porque en vez de ayudarlo, lo arrastramos. Y a veces lo mismo pasa en el matrimonio. Porque a veces si alguien quiere mejorar o quiere ser mejor, entonces ya empiezan los pleitos, ¿verdad? Las contiendas en el trato. Entonces tenemos que a veces reflexionar que nuestro esposo, nuestra pareja no es nuestra competencia, no es contra quien tenemos que competir, ¿verdad? Ser mejores, sino porque a veces sucede eso, que en los matrimonios vemos y dice, yo soy el mejor, ¿verdad? Yo soy la esposa y yo soy la mejor porque yo hago mis obligaciones y las hago bien, y empieza a haber esa discusión, tal vez sin palabras, pero con hechos, y hay esa... Pues sí, ahí esa falta de humildad yo la alcanzo a ver como que debemos de entender, si Dios te dio un don, si Dios te dio una capacidad a ti y a mí no me la dio, yo creo que si lo vemos con humildad, sería estar contento, sería una bendición de decir, bueno, yo tengo estos limitantes, pero tú tienes esas capacidades. Y entonces yo reconocer que Dios te ha dado esas capacidades, ¿verdad? Y entonces eso va a enriquecer el matrimonio en lugar de alejarnos, en lugar de menospreciarnos, sino ser humildes y reconocer lo que Dios te ha dado a ti. Y tú reconocer lo que Dios me ha dado a mí, ¿verdad? Porque la verdad es que no todo lo tengo yo, ni tampoco todo lo tienes tú, sino Dios nos ha enriquecido a ambos para que tú me enriquezcas a mí y para que yo te enriquezca a ti. Entonces hay áreas donde es obvio que yo soy más fuerte que tú, y yo no estoy hablando de una fortaleza física, aunque pudiera ser, ¿verdad? Pero también estoy hablando de fortalezas espirituales, fortalezas en el alma, fortalezas intelectuales,
y también puede ser que tú en otras cuestiones tienes fortalezas espirituales, ¿verdad? En tu caso, y abrámonos un poquito con los hermanos, en tu caso yo a veces me quedo asombrado cómo Dios te habla en sueños, cómo el Señor en sueños te da tanto a ti en sueños, y yo, son muy escasos mis sueños, ¿verdad? Pero yo tengo que reconocer que eso es algo que Dios a ti te ha dado. Y no por eso, ¿verdad?, me voy a sentir que tú eres más, ni yo me voy a sentir que yo soy menos, sino que al contrario, me voy a gozar contigo y lo que Dios, entendiendo, ¿verdad?, amados hermanos, que somos uno. Y entonces, si somos uno, si yo entiendo eso como un rema en mi corazón, me voy a gozar porque yo voy a decir, Señor, me estás bendiciendo a mí. Yo estoy siendo bendecido. ¿Por qué? Porque a la hora que tú te despiertas y me empiezas a platicar, y fíjate que el Señor me mostró esto y me dijo esto, yo estoy siendo bendecido por lo que Dios te dio a ti, pero como somos uno, eso a mí me está bendiciendo, ¿verdad? Como aquel pasaje donde estaba Jesús con sus discípulos y le pregunta, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos, la mayoría de ellos no sabían qué decirle. Y algunos decían, bueno, los hombres dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías. Pero Pedro le dice, tú eres. Él recibe el rema, él recibe la revelación y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero aunque los otros 11 estaban ahí y no recibieron ellos el rema, pero tuvieron la bendición de estar en esa intimidad y escuchar el rema que Dios le dio a Pedro. Y entonces ellos fueron bendecidos, no directamente, pero sí indirectamente. Y apliquemos eso a nosotros, ¿verdad? Como matrimonio también. Sí, amén. Es algo tan hermoso y podemos hacer lo mismo, cambiar los papeles. Yo no fluyo mucho en la palabra, pero cuando Él me comparte remas o lo escucho predicar, para mí es mucha bendición. Entonces es lo mismo, lo que estamos hablando ahí. Claro. Qué tan bonito y tan importante. Y aún llevando esas mismas cualidades a casa, de repente la mujer es mejor en administrar que el varón. Y tenemos por costumbre que no, el hombre es el que va a administrar, el que va a traer el dinero. Y si él no sabe administrar, ¿por qué no dejarle? Que sabe que su esposa sí es buena administradora, dejarle esa confianza. Sí, hemos escuchado de varios testimonios donde cuando la administración se deja al mejor de ellos, no estamos hablando ni siquiera de varón o mujer, al mejor administrador de los dos, y se deja esa administración al mejor de los dos, teniendo esa humildad y reconociendo, ¿verdad?, de que el otro es mejor. Y entonces decir, mira, tú administralo, y ¡fum!, empieza a crecer la economía, empiezan a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque se deja. En otra ocasión, bueno, vamos a platicar, estoy tentado a tocar un poquito ese tema de los divorcios, porque la gente solamente conoce un divorcio, que es cuando ya firman el papel, pero hubo divorcios, digamos, antes de ese divorcio, y uno de ellos es la economía. Entonces, reitero, y serán una sola carne. Ese es el objetivo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de enseñarle a los hermanos la unidad, ¿verdad? La unidad. Y entonces la unidad tiene que ser también aún en la economía, porque hay matrimonios que no reconocen, no tienen esa humildad, y entonces no, pues tú lo tuyo y yo lo mío, y nos repartimos los gastos, pero no hay una unidad verdadera, sincera, de decir, vamos a unir nuestra economía, nuestro cheque, y vamos a ver si entre los dos o uno de los dos va a tener la sabiduría de administrar los bienes, y que ambos sean bendecidos por lo que Dios le dio a uno de los dos. Pero hay que tener humildad y reconocerlo, ¿verdad? Sí, y es que eso se está dando mucho hoy en día, de que los dos trabajan, ¿verdad? Y los dos tienen recursos, pero a veces dicen, no, sabes que este es mi dinero, y entonces empiezan, no, yo traigo mayor cantidad de dinero que tú, entonces tú no estás haciendo nada. Entonces ahí hay muchos problemas, o hay mucha falta de humildad, o hay humillación, ¿verdad? Humillando al otro. Sí, en ocasiones puede ser que uno de los dos sea un profesionista y el otro no. Uno alcanzó algún
digamos, algún diploma, alguna escuela, algún nivel académico, y el otro tal vez no, uno de los dos no. Y entonces tiene que haber una humildad en ambos, en reconocer que uno es más intelectual que el otro, pero el intelectual debe de tener humildad en su corazón también, para amar y reconocer lo que Dios sí tiene en aquel que no alcanzó ese nivel académico también, ¿verdad? Sí. Y desde que también ahí, eso que dices, de repente uno ve esas áreas, ¿no? Y uno dice, me falta humildad. Entonces uno se da cuenta, gracias al Señor, que te llega eso y dices, voy a empezar a trabajar en la humildad. Y de repente uno, si tiene buena comunicación con su pareja, dice, como que está trabajando, ya no me contesta, entonces él está trabajando. Entonces, ¿por qué uno no también unirse? Yo también, a mí también me falta, yo también voy a juntar con él a trabajar en la humildad en mi persona, en bajarle. Entonces ahí como matrimonios, o decir, ¿sabes qué? Veo que te falta, a veces platicando o en discusiones, cuando uno dice ahí cosas, es que tú esto y otro, y dice, no es cierto esto, pero si uno se va y después analiza y dice, no, sí es cierto, como que me falta eso, entonces ahí uno reconocer y empezar a trabajar esa área. Ese punto que acabas de tocar yo creo que es excelente, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo en lo personal como pastor, que los matrimonios no saben discutir. El discutir no es un pecado. Eso es lo que a veces la gente piensa, ¿verdad? Que el discutir es pecado. Yo creo que el pecado es cuando ya se empiezan a faltar al respeto. Pero el discutir es decir, bueno, vamos a hablar de esto que nos está afectando a nosotros o me está afectando a mí y tenemos que hacer algo. Entonces, ahí tenemos que usar mucha humildad. ¿Por qué? Primero, para saber transmitirlo, ¿verdad? Sí. Para saber transmitirlo. No es que si no lo transmitimos bien, lastimamos, ofendemos. Y entonces no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque no lo estamos poniendo en la mesa con humildad. Como si tú llegaras, ¿verdad? Como esposa y me trajeras mi comida, pero me lo aventaras. Es decir, bueno, te estoy trayendo tu comida. Pues sí, pero la manera que lo estás haciendo. Entonces lo mismo, ¿verdad? No es solamente venir y decir, no, pues, porque hay gente así. Hay gente que, no, yo sí le digo sus verdades. Sí, pero hay que saber cómo decirlas. Y la otra, que la otra persona, porque como pastores lo hemos visto muchas veces, que nos falta humildad, amado pueblo de Dios, de que recibir de nuestra propia pareja crítica constructiva, decir, tú tienes estas áreas y ¿quién más? ¿Quién nos va a conocer mejor, aparte del Espíritu Santo, que nuestra pareja que vive con nosotros, que sabe nuestras muecas? Sí, así es. Es tan importante trabajar esas áreas así. En el momento cuando te dijeron, no te gustó, ok, pero llévatelo y medítalo y dices, no, aquí como que no es cierto, pero lo que tú sabes que sí es verdad, entonces empezar a trabajarlo, Sí. Trabajar esas áreas. Yo creo que algo importante también, entonces, que decía, es que hay que saber discutir. Bueno, yo quisiera dar unos consejos, ¿verdad?, de humildad, en cuando toda pareja tiene discusiones, no hay ni una que no. En algún momento pueden ser pequeñas o pueden ser muy grandes. Pueden ser pequeñas de decir, bueno, tuvimos un roce, pero ya estamos tranquilos y sigamos nuestro día. Pero pueden ser de esas de que hasta las 3, 4 de la mañana y están ahí platicando y de repente tranquilos, pero de repente se alza la voz y de repente se tranquilizan otra vez y siguen platicando. Yo creo que las parejas que nos están escuchando saben de lo que estamos hablando y entonces es un trabajo, pero toma humildad. Entonces, uno de los consejos que quiero dar acerca de saber discutir es, muchas veces cometemos el error de que hacemos una ensalada de la discusión. Sí. No sé si me debe entender, ¿verdad? O sea, estamos hablando porque, digamos, que no me pusiste el agua como a mí me gusta y empieza, no, pero es que tu mamá el otro día y no es que tu familia y no es que tus hermanos y que tiene que ver con el agua, ¿no? Y entonces se hace una ensalada y la gente no sabe discutir. Entonces un consejo es de que, ok, si vamos a arreglar las cosas, vamos punto por punto. Empezamos con lo del agua, entonces vamos a arreglar ese punto.
Yo estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero pudiera ser cualquier cosa. Pero necesitamos humildad y aprender a discutir. Discutir no es el que habla más gana, porque a veces también pasa eso, que uno de los dos se queda callado y ya nada más por no pelear, por no seguir adelante, no resuelven las cosas y se quedan callados. Sí, y es ahí, ¿verdad? Que dentro de eso entra, pues, el pedir perdón, ¿verdad? ¿Sabes qué? La verdad sí fue cierto, me equivoqué, perdóname, ¿verdad? Y cuesta, ¿cómo cuesta poderlo reconocer? De repente uno lo reconoce dentro de su mente y dice, sí, pero ir y decírselo a la pareja, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, ahí cuesta. Pero practicándolo se va a poder llegar a la victoria, ¿verdad? Bueno, ahí hay un par de consejos que yo quiero también platicar. Por ejemplo, yo considero que no solamente es pedir perdón, considero que también es, volvamos a lo mismo, ¿no? La forma en que uno pide perdón, porque hay algunos que, está bueno, pues ya te voy a perdonar, ¿verdad? Y ya, Que perdone Dios. que Dios te perdone, ¿verdad? Y entonces no es así, sino que realmente estamos hablando de humillarse. Y yo creo que nuestra pareja percibe realmente cuando uno está reconociendo que la regó, es decir, no, pues sí, ya la regué ahí, ya, pues ya. Y con tal de no humillarse, ¿verdad? O sea, ya está ahí, ya fue una humillación, wow, grande. No, sino que realmente es transmitir, de decir, ¿sabes qué? La verdad, sí, discúlpame. Y que el otro pueda decir, wow, este hermano o mi esposo o mi esposa se está humillando. Y eso es lo que cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque Dios respalda eso. Pero, ¿qué hacer si uno se humilla y el otro no? Así es. Eso también es difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, tú da el consejo ahí, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿O qué pasa? Sí. ¿Qué le dirías a las hermanas o a los hermanos, verdad? Si uno de los dos sí se humilla, pero el otro se crece más todavía, ya ves, yo tenía razón. Sí, y es que como lo hemos dicho en otros episodios, que no siempre los dos son creyentes, ¿verdad? No los dos son cristianos y tratan de trabajar. De repente nada más uno es el que está en el Señor y el otro no, pero es su pareja. Entonces ahí cómo trabajar, ¿verdad? Y es difícil. Entonces yo decía, Señor, pues uno de los que yo veía es callarme, no decir nada. Si el otro no se quiere humillar o me humilla más, es mejor callarme y no decir nada, pero es el gran pero, no guardar nada en su corazón, ir delante del Señor. Señor, ¿sabes qué? Estoy enojada, o sea, decirle al Señor, pero quítame esto de mi corazón que tengo contra mi esposo, contra mi esposa, que no se guarde porque no quiero estallar o no quiero tratarlo mal. Pero también algo que yo veía muy importante, dice, Señor, sí, eso soy yo, pero ¿qué con lo que habla la palabra? ¿Qué es el mejor consejo? Y yo me acordaba de ahí de Abigail. ¿Quién se recuerda esa historia? Esa mujer dice que era hermosa, que era muy sabia, y el esposo que tenía. Entonces, ahí uno puede aprender como Abigail, y uno ahí lo encuentra en 1 Samuel 25, esa historia. Pero dice que su esposo era áspero y malo en sus tratos. Imagínense, si cómo trató al rey David, cómo lo trató, imagínense cómo no iba a tratar al de su casa. Si de repente con los de nuestra familia somos muy ásperos, y con los demás nos retenemos, ¿no? Pero imagínense, él con el rey David, cómo le contestó, imagínense cómo trataba a su esposa. Claro. Entonces yo sí me quedé, wow, qué aguante de Abigail. Sí, yo lo que puedo ver ahí, no sé si lo pudieras poner en la pantalla para leérselo a los hermanos. Es el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Dice, el hombre se llamaba Nabal, ese es el esposo de Abigail, y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita, o sea, de la tribu de Caleb. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? O sea, como que era lo opuesto a ella.
y este era áspero y la maltrataba, como tú decías, dice la escritura, nosotros no lo estamos inventando, está hablando de un matrimonio. Sí. Y entonces este hombre, de hecho en otra parte de la escritura, si no mal me acuerdo, lo llama un hombre indigno. Sí. ¿Verdad que sí? Lo llama un hombre indigno. Y entonces, si la Biblia, no te preocupes, si la Biblia lo llama indigno, es porque así era este varón. Entonces puede ser que tú que estás viendo, puede ser que seas una Abigail, que esté casada con un hombre indigno, que la maltrata, que es áspero contigo. Pero yo quiero decirles algo a las hermanas Abigail que nos están escuchando el día de hoy. ¿Sabes qué Dios hizo con Abigail? Dios la honró. Sí. Dios la honró. Y entonces incluso Dios la honró tanto que ella llegó a ser esposa de David. Así es. Ella llegó a ser viuda, pero llegó a ser esposa de David. Y fue tanto la negligencia de este hombre, fue tanto su mala forma de ser, como dice la Biblia, fue un hombre indigno que el Señor le quitó la vida. Yo no sé qué tan grande o qué tan joven era, pero el Señor le quitó la vida y eso le quitó un yugo a Abigail y ella pudo descansar. Y entonces Dios le pone a David a tomarla por esposa. Y entonces yo me imagino que empezó una vida, imagínate, ella empezó una vida muy diferente, de paz, de descanso, y yo creo que David sí cuidaba de ella. Sí, qué hermoso, ¿verdad? No por eso vamos a decir que vamos a esperar a que seamos viudas, ¿verdad? No se vaya a ese extremo, hermana, sino aún en ese día, uno siendo como Abigail, ahí vamos a esperar esa recompensa de Dios, siendo esas mujeres sabias, siendo esas mujeres inteligentes, ¿verdad? Entonces Dios ahí nos va a honrar, aún en ese matrimonio. Es correcto. Algo que a mí me llamaba la atención es que Abigail, aunque su varón era así, ella intercedía por él. Porque cuando él cometió unos errores garrafales con el rey David y el rey David ya iba a matarlo, dice que a él y a toda la familia, a todos sus siervos, entonces iba a venir un juicio de parte del Señor sobre todos ellos. Y entonces él era medio tranza, porque David lo había ayudado a él. Sí. Y ahora David necesitaba ayuda, le decía, oye, ayúdame, ahora yo necesito darle de comer a los míos. Yo te he ayudado, acuérdate las veces que yo te he echado la mano. Y él dice, ¿y tú quién eres? Yo a ti no te conozco. Entonces él dijo, no, oye, ¿cómo? Y entonces sale ella al encuentro y trae regalos y presentes para aplacar la ira de David. Y David, por causa de la intercesión de ella, frena eso. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí, verdad? Aquellas hermanas que están batallando con un varón así, humillarse delante. David representa al rey, representa a nuestro Señor. Así es. Entonces, cuando él cometa cosas así, ir delante del Señor, Señor, perdónalo. Amén. Ten misericordia, ¿verdad? Y esa es humildad y Dios te va a honrar a ti, mujer de Dios. Así es, va a detener las consecuencias que se vendría, porque cuando viene una consecuencia a nuestra cabeza, a alguien de nuestra familia, nos afecta a todos. Entonces, ir delante del Señor y pedir, interceder y que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Bien? Amén. Pues vamos a ver algunos otros versículos. Yo puse también en la mesa unos 3 versículos que quiero compartir con ustedes. El segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6 dice, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Acuérdense que Jordán significa las aguas del Jordán de humillación. Pero él dijo, y aquí vamos a ver en estos 3 versículos cómo se relaciona con la humildad. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Entonces nosotros vemos un Elías y vemos un Eliseo que van a través de diferentes ciudades y pasan un proceso justo antes del arrebatamiento. Dios arrebató a Elías después de que ellos pasaron el Jordán. Entonces,
algo que Dios va a hacer en nuestras vidas, que cuando nosotros pasemos ese proceso de humillarnos, pero aquí tenemos que ser bien claves, ¿verdad? Porque ellos pasaron el Jordán. Los dos. El Señor les dijo que fueran ahí. Elías dijo que el Señor le había dicho que fuera al Jordán. Y entonces, sin embargo, él obedeció. No desobedeció, no fue llevado a fuerzas por circunstancias, fue por obediencia. Entonces lo mismo con nosotros. Y del otro lado del Jordán, ¡fum!, lo arrebatan. Entonces, igual, nosotros tenemos que voluntariamente humillarnos. Dios nos está llamando a pasar el Jordán, a pasar las aguas del Jordán, a humillarnos. Dios me está llamando a humillarme contigo. Y Dios te está llamando a humillarte conmigo. Y entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a humillarnos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa en su dado caso, amados hermanos. Y entonces, no sé si tú quieres aportar algo aquí, que tú veas o quieres aportar. Mire, aquí veía, o sea, los dos tomándolo, o sea, los dos pasaron, ¿verdad? No nada más se quedó uno, los dos es como pareja, como matrimonio. Qué hermoso es que los dos trabajemos en eso, que los dos trabajemos en la humildad, que los dos estemos en ese mismo objetivo trabajando. Sí, bueno, sabemos que Elías y Eliseo no eran pareja, ¿verdad? No eran esposo y esposa, pero lo podemos aplicar a que, dice la Biblia, si dos no están de acuerdo, ¿cómo van a caminar juntos? ¿Verdad? Si uno se enfría, el otro lo va a calentar, y entonces pues lo podemos aplicar, no sacándolo del contexto, pero aplicarlo al matrimonio. Me llama la atención porque el Nuevo Testamento dice que uno será llevado y el otro será dejado. Entonces puede ser, amado hermano, si los dos no trabajan en la humildad, uno puede ser llevado en el arrebatamiento y el otro puede ser dejado, con toda tristeza, amándonos mutuamente. Pero si uno sigue aferrado al orgullo y a la altivez, puede ser que uno de los dos se quede, ¿verdad? Y el otro se ha arrebatado. Sí. Vamos, y el otro dice, en segundo libro de Reyes 5:10, dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y levántate en el Jordán. Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Sí, acuérdense que había un Naamán, dice que estaba lleno de lepra. Y él va con el profeta Eliseo. Elías ya había sido arrebatado, porque ya lo leímos en el capítulo 2, versículos 6 y 7 en adelante. Y entonces aquí en el capítulo 5, versículo 10, entonces Eliseo ya está en oficio como profeta. Y viene Naamán por recomendación de una mujer que trabajaba en su casa. Y entonces él viene con el profeta y el profeta le dice, ¿quieres quitarte esa lepra? En pocas palabras, ve y lávate al Jordán. Y entonces para él era una humillación. ¿Tú quieres quitarte esa lepra? Métete al Jordán 7 veces. Humíllate 7 veces. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos recuerda, verdad? ¿Cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7. O sea, humíllate. Aprende a perdonar a tu pareja, aunque ya te lo ha hecho 20,000 veces. Aprende a perdonar a tu pareja. Y entonces 70 veces 7, claro, hay que pedir. Y el que está cometiendo el error 20,000 veces también tiene que corregir, ¿verdad? Decir, al cabo tú me tienes que perdonar. Tampoco se trata así, porque entonces no usaríamos la palabra correctamente. Así es, la manipularíamos ahí. Así es. Y el otro versículo que tenemos aquí es Marcos 1:9. Dice, y sucedió en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, como si Él, puede ser que siguiera su camino, pero Él decidió, imagínense, Él decidió ir a humillarse, Él decidió ir al Jordán. Entonces yo ahí veía, por ejemplo, miren, el primero dice, te ruego, el Señor nos dice, te ruego que te humilles, ¿verdad? Y luego en la segunda dice, nos da un consejo, te aconsejo, le mandó un mensajero. Y aquí mire, el mismo Señor Jesús, Él fue y se humilló, ¿verdad? Sí, es correcto. Juan el Bautista estaba asombrado de la actitud de Jesús, porque él dijo, si
tú eres mayor que yo, tú eres el que me debes de bautizar a mí. Pero Jesús se humilló, respetó la autoridad de Juan el Bautista, respetó la autoridad que el Padre le había dado. Y entonces ahí es donde yo creo que debemos de respetar la autoridad que Dios, en mi caso, yo debo de respetar la autoridad que Dios te ha dado a ti como esposa, como ama de casa, y igualmente tú tienes que respetar la autoridad que Dios me ha dado a mí. Entonces, ambos tienen autoridad, y a veces yo quisiera trabajar esa área, ¿verdad? Del machismo que hay. Incluso los hombres más dóciles que conozco en el Señor, sale el machismo. Y entonces, no, tú no debes de tomar decisiones, déjamelas a mí y yo me encargo. Y no debe de ser así, debe de ser conforme a la voluntad del Señor. Por eso, y serán una sola carne. Tenemos que trabajar en esa unidad bastante, amados hermanos. Y entonces Jesús mismo nos pone el camino. ¿Y dónde fue que Él se humilló? En el Jordán. Ahí es donde Él dijo, no, el Padre te puso para que tú me bautizaras a mí. Claro, yo tengo más autoridad que tú, pero esto es lo que Dios quiere. Entonces yo me voy a humillar. Y ahí dice que ese bautismo era para perdón de pecados. Esa era una humillación porque Jesús no había pecado, pero esa era la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde tenemos que aprender a humillarnos, ¿verdad? Y es un proceso, amados hermanos. Nosotros lo compartimos muy bonito, pero a la hora de vivirlo, ¿verdad? A veces trae hasta lágrimas. ¿Por qué? Porque el orgullo y la altivez que hay dentro de nosotros es muy grande en ocasiones. Muy bien, sigamos. Ok, vamos a ver, bueno, ya hablamos bastante de las aguas del Jordán, yo creo, ¿verdad? Y el Señor nos está machacando ahí a los matrimonios, pero hablemos de un agua más antes de cerrar el día de hoy. También, así como hay aguas buenas, y no hemos visto todas, ¿verdad? Hay un montón de aguas buenas. Yo creo que, yo no sé si nos concentramos ahí, nunca vamos a salir de ese tema, nos va a tomar meses y meses salir. Pero también, así como hay aguas buenas, también hay aguas malas. Y entonces quisiéramos nosotros hoy hablar de unas aguas que son aguas amargas. No voy a decir y no tiene aguas de Jamaica, de horchata, no, esas aguas no, amados hermanos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las aguas de la palabra del Señor. En Éxodo 15:22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. El 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estas aguas son malas, amados hermanos. Ya hemos hablado de aguas buenas, que son las que debemos de buscar, pero puede ser que en tu matrimonio ahorita hay aguas malas, aguas de Mara, que Mara quiere decir amargura o amargo. Y entonces yo creo que es importante ver en la Escritura por qué a esas aguas le pusieron así, porque le pusieron a esas aguas a Mara, ¿verdad? Le seguimos leyendo ahí en Éxodo 15:24 y el 25. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio ahí un estatuto y una ordenanza, y ahí le puso a prueba. Wow, eso a mí me impacta porque los puso a prueba. Entonces el Señor quiere decir, ok, vamos viendo esto, ¿verdad? El Señor permitió que llegaran a esas aguas y encontrarse con esas aguas amargas. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba poniendo a prueba a ver cómo reaccionaban. Entonces no había agua que beber. Bueno, a grandes rasgos aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero hay veces que los matrimonios atraviesan momentos donde tal vez ya no hay economía, tal vez en algún momento hubo abundancia, hubo opulencia,
Y el Señor dice, ok, voy a meter a este matrimonio en prueba y voy a traer escasez para ver cómo reaccionan. Como aquel matrimonio que hablamos, ¿verdad? En otro programa, y estábamos hablando de Job, que de repente perdió toda su economía y salió lo que verdaderamente había en el corazón de la esposa de Job. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahí muchas veces vamos a pasar circunstancias que Dios nos va a ver cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Así es, claro que sí. Y bueno, yo mencionaba las económicas, pero pudiera ser, y yo no sé por qué lo estoy mencionando, ¿verdad? Pudiera ser que también sea una prueba de algún, ¿cómo decirlo? Pues lo voy a decir tal como es, ¿verdad? Puede ser de que alguien venga a coquetearle a la esposa, y entonces eso viene a ser una prueba para ella y para el varón, para ver cómo reacciona. O puede ser que alguien venga a coquetearle al varón, y esa es una prueba. Y eso no tiene nada que ver con la edad, porque ya ahorita la gente está tan loca que ya hay gente que a los 50, a los 60, ¿verdad? Y anda coqueteando y uno se queda asombrado, pero eso puede ser a cualquier edad o cualquier etapa de tu matrimonio. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahí cuando eso pase, verdad? Entonces, tantas cosas que podemos nosotros hablar de la amargura. Hay matrimonios que nos están escuchando que están amargados. Y la Biblia dice en Hebreos 12:15, dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Santo Dios. Y dice, qué tremendo es esto, porque muchas veces en nuestro corazón puede haber tanta amargura y no nos fijamos porque ya estamos tan inmersos en esas aguas y no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos ver que de repente uno se casó con alguien que no es como uno quería, que es como no uno lo pensaba? Y ahí yo me iba y me imaginaba en Mical. Dice que Mical se avergonzó de David porque lo vio danzando. Eso era una cosa buena, pero uno de repente puede ver cosas en su pareja y no te gustan y ya por eso entró amargura. Y tal vez te casaste con el que no querías. Bueno, en ese caso, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Porque a ella le vino amargura, pero él no estaba haciendo nada malo. O sea, realmente la amargada era ella. O sea, la que tenía el corazón malo era ella, porque él hizo algo bueno que le trajo bendición a su casa y a su nación, la presencia de Dios. Sí, ¿verdad? Sí. Pero por ejemplo, tomándolo del otro ángulo, puede ser, ¿verdad? Que a veces uno puede amargarse por la pareja que uno tuvo o tiene, que escogió, pues te casaste, te casaron o no sé, y te amargas deseando otras cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, a final de cuentas, una de las cosas que dice aquí, dice que no debemos de tener raíces de amargura, que esa raíz venga a no solamente le contamina a la persona que está amargada, sino que esa amargura empieza a salir a través de las palabras, a través de actitudes, y eso amarga a todos los de la familia. Sí. Vamos a ver varios ejemplos de la amargura. Entonces, como uno veía eso, ¿verdad? De que a veces uno se casó con alguien que no, y ya por eso ya tiene una vida amargada. O como hay muchas mujeres como Ana, que no, en su tiempo no tuvieron, ¿verdad? Bueno, ella no tenía hijos y se amargó. Y tenía una amargura extensa en su corazón, en su vida. Entonces muchas mujeres pueden estar amargadas, tal vez su matrimonio va bien, pero esa área no la tienen y ya con eso está amargada y lo extiende para todo. Sí, ahí es importante entender que nuestra felicidad está en Cristo, ¿verdad? Hay gente ahorita, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ya que me case voy a ser feliz. Y entonces se casan y no son felices. Ya que tenga hijos, que es lo que tú estás mencionando, voy a ser feliz y no son felices. Y entonces, y siguen buscando algo para ser felices y no entienden que realmente la raíz de amargura es Cristo el que va a sacar esa amargura. ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijo Dios a Moisés?
que un árbol lo metieran al agua y el agua se volvió dulce. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Cristo venga a limpiar el agua amarga que hay dentro de nosotros. Cristo es nuestra dulzura, Cristo es nuestro gozo, el gozo de tu salvación. Le decía a David, devuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces hay veces que por circunstancias nosotros nos amargamos. Sí, por ejemplo, en ese caso de Ana, pero hay otros que tienen hijos y por el tipo de hijos que tienen ya están amargados, porque tal vez son hijos insensatos, son hijos necios. Y yo veía ahí una cita en Proverbios 17:25, dice, el hijo necio es amargura para su madre. Entonces a veces, así como que ¿quién les entiende? Es lo que decía, eso no es la amargura. Entonces tienes hijos y por como son tus hijos te amargas, y no tienes hijos y también te amargas. Fíjese, a veces uno tiene anhelos, ¿verdad? Como mujeres de niña, cuando dice yo me voy a casar y quiero que se haga estas cosas así, y uno empieza a realizar su vida, y cuando ya llega el tiempo y no se da, empiezan a haber pequeñas amarguras, como raíces, dice, y empieza a haber raíces y se empieza a infundir más. Entonces, qué tristeza, qué tristeza que estemos viviendo así. Fíjense, hermanos, como viendo ahí, yo de niña me da risa recordándome esto. Yo decía, cuando yo me case, pues voy a tener mi esposo y quiero tener hijos. Decía unos 3, máximo 5, imagínense, bueno, en mis tiempos. Entonces yo decía, yo quería hacer esto y esto, pero mire, el Señor en su infinita misericordia tenía mejores planes para mi vida. No sucedió tanto como yo quería. Sí me casé, gracias a Dios me casé, me trajo mi cabeza, una bendición, pero el Señor no nos ha permitido tener hijos, pero nosotros somos felices. Estamos gozosos, estamos plenos en el Señor. Entonces, ¿cómo le llevo a eso? Que veces uno tiene planes, ideologías en su mente, ¿verdad? Pero llega el tiempo y no se realiza, y no por eso tenemos que estar amargados, ¿verdad? Es correcto. Sí, yo creo que aquí la clave es Cristo. Amén. Cristo. Entonces, ¿cómo? Si yo me enamoro de los planes de Dios para mi vida, eso va a quitar toda la amargura. Así es. Porque me voy a enamorar de los planes que Él tiene para mí. Pero si yo me aferro a mis planes, entonces, híjole, eso va a traer muchísima amargura. Eso es tan importante. Por ejemplo, yo veo muchas mujeres aún en Cristo que tienen sus hijos y quieren salir a trabajar, y que por no poder salir a trabajar porque tienen sus hijos ya se amargan, ya hay tristeza, ya hay dolor en su corazón. Es que yo quiero salir a trabajar como antes, yo tenía un buen trabajo, yo tenía un buen puesto, pero ahora no puedo por los niños. Y entonces ya entra amargura, ya entra amargura. Entonces es eso que decía, si dejamos que los planes del Señor sean en nuestras vidas. Sí. Y la amargura es tremenda, porque me estaba recordando de tiempo atrás que prediqué acerca de la amargura, y me acuerdo que en el estudio que el Señor me daba en aquel entonces, los rebeldes están amargados. Me acuerdo que la amargura trae rebeldía también. Entonces tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo la mujer es la que se sujeta al varón, y si ella está amargada, en algún momento se va a rebelar. La amargura también trae palabras, malas palabras, palabras altisonantes, y entonces en algún momento esa abundancia del corazón, como hay amargura, la va a sacar y va a ofender y va a lastimar. Entonces realmente lo que se tiene que hacer es que el Espíritu Santo, que el Señor haga esa operación y sacarnos toda raíz de amargura de nuestros corazones, para que nuestro matrimonio realmente, en lugar de que sea amargo, se vuelva dulce. Yo no sé cuántos matrimonios que nos estén escuchando el día de hoy realmente han probado la dulzura. En otra ocasión también hablaremos del vino. Por ejemplo, cuando Jesús dice que el primer milagro que Él hizo fue en unas bodas, cuando se acabó el vino, entonces Él dijo, tráiganme, ¿verdad? Traigan agua, y la convirtió en vino. Y entonces cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de vino, y uno de ellos es el vino dulce. Entonces puede ser que en tu matrimonio se ha acabado el vino dulce,
que tú realmente te estés deleitando en tu matrimonio y decir, gracias, Padre, por mi esposo, gracias por mi esposa. Es una bendición tener a mi esposo y a mi esposa, qué sé yo, y entonces que tú disfrutes el matrimonio. Entonces hay mucha gente que no está disfrutando su matrimonio y lo único que le podemos decir es Cristo es el que va a endulzar tu matrimonio. Así como cambió ese árbol, las aguas amargas a aguas dulces, y ahora sí, se acabó la murmuración. Entonces cuando hay amargura, hay murmuración en el hogar. Nada le parece bien, de todo se está quejando, ya sea el varón o la mujer, de todo lo ven mal. Si nada le satisface, puede que tenga buena economía, pero no, para mi parecer no estamos bien, no estamos en la casa que yo quiero, no tengo la ropa que yo quiero. Entonces ya empieza a ver eso de más, porque está amargado. Entonces también yo me acordaba de Ruth, que ella se amargó tanto porque falleció alguien, y pues su esposo, sus hijos. Entonces en ocasiones puede pasar que pasemos momentos muy difíciles, que perdamos a un ser querido muy cercano, pero no por eso, sí hay un proceso de lloro, pero no quedarse ahí, que no haya amargura, porque ya ve que ella dice, ahora ya no me llamen Ruth, llámenme Mara, llámenme amargada. Entonces yo aquí recordaba, hermanas, cuántas mujeres han pasado que han tenido abortos. Y se han quedado tanto su dolor, y ahí hay una amargura, una tristeza profunda, pero si viene el Señor se la va a poder quitar. Claro. Uno entregarlo, como dice en Efesios 4:31, se ha quitado de vosotros toda amargura, que nosotros entregarla, sí. ¿Verdad? Sí, mira, ese tema es delicado, ¿verdad? Porque el tema de una, y no me refiero a un aborto que va a la mujer y aborta, sino que tuvo un aborto, ¿verdad? Por cualquier cosa que no fue inducido por ella. Y entonces tenemos que recordar que el dueño de la vida es Dios. Amén. Que el dueño de nosotros es Dios. Y nosotros no debemos de amargarnos. Tal vez usted pudiera decirme, sí, pastor, para usted es fácil decirlo, ¿verdad? Porque usted nunca lo ha vivido. Pero viendo la Escritura, nosotros volvamos a Cristo y Él va a hacer que esas aguas amargas se vuelvan en aguas dulces. Sí, ella perdió a su esposo. O sea, muchos han perdido a su pareja o han perdido un hijo, pues ella perdió a sus hijos. O sea, el dolor que hay ahí, pero sí, es entregarlo al Señor. Claro. ¿Y qué hizo el Señor con ella? Pues la sanó, le trajo una restauración. La restauró, ¿verdad? Pero ¿y quién te va a sanar a ti? ¿Y quién te va a restaurar? ¿Y quién te va a volver a levantar? Solamente el Señor. Dice la Biblia que Él hizo la herida y Él es el que la sana. Muy bien. Pues bueno, sigamos a otra agua, son las aguas de Meriba. Realmente no queremos pasar tanto tiempo ahí porque el siguiente tema queremos nosotros avanzar y tener otro tema que compartir con todos ustedes. Las aguas de Meriba son aguas malas también. Hemos dado ejemplos buenos, ahora vamos a ver otro ejemplo malo. Números capítulo 20 del versículo 10 al 12 dice: y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. 13 dice: aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Entonces mire cómo le pone la Biblia a estas aguas, las aguas de Meriba. Meriba quiere decir contienda, disputa, rencilla. Y eso puede ser que exista este tipo de agua en tu matrimonio, que haya contiendas, que sea un matrimonio que constantemente se esté peleando, que sea un matrimonio que constantemente estén
disputando, que estén en rencillas, ¿verdad? Y que estemos en pleitos, que estemos ahí siempre agarrados del chongo. Como dicen, ¿verdad? Sí. Que nos cuidemos, ¿verdad?, de no estar así, que no haya esas aguas en nuestra casa. Claro. Y entonces, pero tú qué consideras, qué podemos decirle a los hermanos, ¿verdad?, para salir de esas aguas el efecto que trae esa agua a la familia, al matrimonio. Pues uno es de correr a las aguas de las primeras que vimos, ¿verdad?, a las aguas de reposo. Ir a buscar la presencia del Señor para que venga y traiga reposo a nuestras vidas y poder estar tranquilos. Tal vez tuvimos un mal día, salieron las cosas mal y de repente uno llega explotado, llega enojado, pero bueno, hay que tranquilizarlo o no decirle nada y se le pasará, pero recorrer a esas aguas de las que vimos al principio, aguas de reposo, que venga el Señor a nuestras vidas, a nuestra familia. Algo que me llama la atención de las aguas de Meriba, dice que ahí se rebelaron, ¿verdad? Que fueron rebeldes. Y entonces me llama la atención porque todo el pueblo fue rebelde. Y aquí lo podemos aplicar a que hay veces que el varón y la mujer se rebelan en contra de Dios y la voluntad de Dios. Y hermanos, o sea, ¿cómo va a venir bendición al matrimonio si los dos en ocasiones se rebelan en contra del Señor? Sí, amén. Y otra de las cosas que trae es, por ejemplo, la falta de fe o contienda. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que Dios les iba a proveer. Y entonces, cuando hay falta de fe en el matrimonio, eso trae las aguas de Meriba. Así es, cuando traemos, que decimos, no cambia, o esta situación no cambia, es ahí falta de fe, pero hay que llevarlo al Señor. Claro, amén. Pues muy bien, amados hermanos, pues damos gracias en esta hermosa oportunidad que el Señor nos permitió transmitirles este nuevo programa para compartir con ustedes con los matrimonios. Les amamos, les bendecimos y esperemos que el compartir de esta manera sea una nueva forma, un nuevo ángulo para que su matrimonio sea bendecido en el nombre del Señor. Amén, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Amén. Acércate un poco más a cada corazón. Acércate, Señor. Espíritu Santo.